Hola a todos jóvenes, bienvenidos a Braga para conocer una obra magistral del arquitecto Hernani. Arquitecto, buen día, ¿cómo estás? Bom dia, Abraham. Bem-vindo aqui a Braga, norte de Portugal. É um prazer receber-te aqui para poder apresentar-te esta casa, projeto de nosso ateliê. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, de verdad es un gusto para nosotros compartir con toda la comunidad esta belleza de la arquitectura portuguesa. Cuéntanos un poco sobre el solar, la ubicación. Sim. Mira, e solar, esta parte está al puente norte y la parte del jardín interior de la habitación está a sudeste. Ok. Eh, bueno, lo que nós pretendimos com esta casa era cerrá-la completamente por la calle para criar privacidade e depois, si la parte exterior del jardín, donde todas las familias y los compañeros de las familias pueden estar socializando, esta sí estar abierta para todo. Es nuestra intención no crear muros altos para que se pueda ver toda la arquitectura de la casa. Un poco aquilo que se puede ver en los países nórdicos. A nosotros nos gusta mucho esta sensación de poderes ver toda la arquitectura, el jardín. Para nosotros no hace sentido uh, hacer muros tão altos para criar privacidade onde não necessitas de tela. A privacidade necessitas de tela no espaço social posterior da habitação. E bem, e ha surgido o projeto desta forma. A intenção foi de criar volúmenes blancos, donde o volume do espaço social de arriba se posa no volume do espaço, no, lo espaço privado arriba e o espacial abaixo. Sienta En perfecto, ¿verdad? Ese volumen. esta entrada, eh, la puerta, la intención de la materialidad fue de crear el mismo material que tenemos en el suelo y conducir la persona cuando llega a al ingreso de la habitación. Es un mármol, ¿verdad? Sí, es mármol blanco Ibiza, Es muy original de bonito. Turquía. De Turquía. Sí, sí. Es muy elegante. Es interesante porque habíamos visto que muchas de estos predios te obligaban la normativa a tener un muro a 2 metros, a un No, 80. não é obrigado, simplesmente eles não permitem que os muros se quedem mais altos que 1,80 m. Entiendo. Mas tú puedes crear como lo quieres la vedación de la moradía. Esto pertence al cliente, todo esto no es espacio público, es espacio privado, mas tú puedes llegar con los coches y meterlos aquí directamente. No necesitas de abrir puertas para tener los carros dentro del lote. Claro. Es un lote amplio, ¿verdad? Sí, tiene 990 metros cuadrados. Metros cuadrados. ¿Y restricciones? ¿Qué tipo de retiros te Eh, exigen? Solamente tenemos las restricciones del afastamiento a la calle, un poco del alineamiento con las fachadas que tenemos aquí y los afastamientos de la que tenemos que tener 10 metros a la ventana de la casa del vecino. 10 metros Sí, entre sí, ventana entre y ventana. ventanas. Sí, sí. Ah, interesante, esa no la conocía. Una pieza muy cerrada al exterior, pero con esa malla, ¿verdad? Esa malla creo que es importante. Sí, la malla del volumen superior es un poco para crear privacidad en el corredor de los dormitorios.
Así puedes tener más privacidad y un jardín semiabierto. Excelente. Se ve muy, muy, muy delicada, ¿verdad? Y al mismo tiempo creamos la pureza del volumen superior, que es un rectángulo puro, con la creación de aquella manera. Exacto. Excelente. Es interesante cómo la fachada, nos comentabas que es noroeste, norte, Noroeste, noroeste. puente, quase puente. Ok, Sí, puente es para lá. claro. Sí, Pero por la inclinación en esta época del año sí sí, sí, que recibe. tenemos mucho sol en esta Tenemos época. muchos, ¿no? Sí, Qué interesante. La elección de la puerta es del mismo mármol, ¿verdad? sí, sí, sí. Es una puerta en acero y después ha sido forrado al mármol. Es algo abstracto el espacio, ¿verdad? Sí, esta es la idea. Es tener toda la arquitectura más pura posible y crear solo algunos elementos que nos interesa de realce. Por ejemplo, la vegetación, ¿verdad? Parecía que es el único, el color que resalta. Sí, sí, sí. Eso mismo es lo que nos interesa, llamar la atención. ¿Qué tipo de piedra es el de estas jardineras? Esta es una piedra, una gravilla salmón. Es muy bonita, ¿eh? Nos recibe un patio. Sí, cuando entramos tenemos este jardín interior y la ventana superior que nos transmite toda esta luz natural. O jardín se sitúa aquí con un pé derecho doble y nos transporta a una amplitud en el muy grande. Me llama la atención cómo le llaman aquí a la doble. Nosotros le llamamos doble altura y Sí, ustedes dicen pie derecho doble. sí, 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 En México el pie derecho le llaman los albañiles al puntal al puntal. que soporta la cimbra. Ah, Es sí, interesante porque yo creo que lo relacionan demasiado. sí, Es como hablar de lo mismo, pero en otra forma. sí. Aquí el jardín hace también la transición entre el espacio social y el espacio privado de la planta baja, que, que la habitación de los padres. En planta baja. Excelente. Ahorita vamos a ver cómo se relaciona, pero ven qué belleza. Es muy equilibrado porque aquí ya llega la madera, ¿verdad? Sí, Y regula un poco esa pureza. sí, 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 tenemos la madera. Como he dicho, todas las tonalidades son tonalidades neutras y Ujú. yo pienso que va todo de encontro a casarse bien unos materiales con los otros. Y transporta armonía para quien habita, ¿no? Exacto. Qué bonito espacio. Me gusta la proporción. ¿Qué dimensiones tiene Aquí tenemos 6 metros 30, pienso, de ancho por 9 metros 40 de largura. de largo? ¿Y de alto? De alto, 2,90, 2,60 aquí. Es que Aquí. se siente un poquito, ¿verdad? Esa tensión. Sí, porque así sembra que el espacio es mucho mayor, ¿no? Exacto. Es como más alargado. Es más confortable Ujú. también. Y te sirve también para jugar con estas luces indirectas, ¿verdad? Sí, a nosotros nos gusta colocar las luces indirectas a iluminar todo el espacio. A la noche tienes una luz equilibrada que no difiere las vistas, ¿no? Tienes solamente luz donde necesitas, que es aquí, en las zonas de pasaje, en el comedor, y después tienes ali 3 proyectores. Es muy interesante, ¿verdad? Casi no vemos luces en el techo. Sí, sí, sí. Ujú. Esta es un poco la idea. No tenemos mucha ornamentación en el techo. Y esto los clientes lo entienden. ¿No se les hace extraño que ustedes les digan que no habrá muchas luces en el centro de la sala? Este cliente en concreto sí lo entienden. Otros no lo entienden tanto, mas cabe a nosotros hacerlos ver
que es lo mejor para el espacio, ¿no? Sí, se ve muy puro, ¿no? Seguimos viendo Sí. esa Aquí tenemos armonía. el aire acondicionado también, este rasgo aquí y de lá. Ali sale, aquí entra y crea toda esta climatización. Y son muy sutiles, ¿verdad? Solamente Sí, son sí, esos sí. 3 centímetros, Sí, sí, sí. una Es pulgada. suficiente para salir e entrar el aire. Excelente. Y las vistas, Sí, las vistas son muy buenas. Lá arriba, no sé si puedes ver de aquí, mas tenemos, no, de aquí no, de fuera solo. Se ve el monte de Samero. ok. Pero bueno, ya una vista directa es esta piscina que también es como una obra de arte, ¿verdad? Parece un papel o una Sí, hoja. es muy agradable estar aquí sentado en el sofá y ver la fuente de agua, ¿no? Claro, se vuelve casi como una hoja, ¿verdad? Sí, Una sí, sí, película. sí, como una hoja. Está al mismo nivel del pavimento. em, y sí, pienso que es un elemento muy importante aquí del espacio exterior. Ustedes trabajaron también el interiorismo. Sí, todo aquí ha sido dibujado por nosotros, lo mobiliario, los armarios, todo, la mesa, el comedor, todo que está aquí ha sido dibujado por nosotros. Es que se siente, ¿eh? Se siente que todo está jugando el mismo lenguaje. Por ejemplo, Sí, estas tiras, ¿verdad? Estas fajas de... sí, esas tiras eh, hacen lo tapamiento de la pared y después ali tenemos armario. Y ya empiezo a entender un poco la distribución. O sea, la pieza es muy longitudinal y la escalera es muy longitudinal también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Cuando subimos, tenemos arriba el espacio del dormitorio. Ali tenemos lo baño de servicio que está también disfrazado con estas piezas estas piezas de MDF. Todo este un MDF lacado. Ujú. Aquí tenemos solamente dos materiales en los muebles. Dos, tres, que el MDF lacado y el MDF con hoja de nogal. En hogar, claro. Sí. Y después tenemos algún acero laqueado a negro. Y que se vuelven como ventanas hacia la escalera, repisas. Claro, porque me decías que son closets, ¿verdad? Sí, es un armario simple. Abre, tienes donde meter las cosas. Ah, está muy bien. Interesante, son como cabinas. Generalmente como en el centro, ¿verdad? De la casa. Sí, sí, sí. Un ambiente muy intimista. Era esto que se pretendía, solamente aquella luz. Su extracción mecánica, perfecta. Sí. ¿Qué tipo de materiales son los del mueble de baño? Ese material es un cerámico de gran formato, 3 por un 50, pienso. Ok. Le da la vuelta, Eh, ¿verdad? Todo se Es vuelve. lo cerámico que habíamos utilizado en toda la casa. Es solo esto lo que dice respecto a cerámico. Después tenemos la piedra y el MDF. Excelente, qué bonita luz. Esta ventana está conectada con la terraza. Sí, sí, está conectada con la terraza superior, ya donde tenemos un jardín privado donde podremos ver después en el corredor de la zona de dormitorio. Y la cocina es Sí, independiente. es independiente, Ujú. es semiabierta, tiene dos puertas correderas eh, donde podemos cerrar para no tener los malos olores de cuando estamos cocinando y podemos tener abierto para socializarnos, para hacer mejor la paisagem, la comunicación con el espacio social. Si estamos cerrados dentro, tenemos también la ventaja de podemos estar de lá y tenemos la misma comunicación con las personas que están aquí, con esta abertura.
Ok, eso nunca lo había visto. Se genera una buena ventana interior. Claro, es como un gran muro. Es un tono un poco hueso, ¿verdad? Este El blanco. tono, el tono del lacado. Ajá, Sí, no, no, no es blanco, es un ocre. ocre. Sí. Eh, Penso que torna o espaço mais confortável, mais acolhedor. Ujú. Y combina bien Sim, com con las todo. maderas, Sim, ¿verdad? com as madeiras, com o enolgado. Interesante. Y es un doble vidrio, ¿verdad? Não, este é simples. Eso no es sencillo. Sim, sim, sim. Es que se le ve Después, como un espesor. no, después dentro tenemos la piedra de la cocina. Ok, Si quieres. adelante. Ah, Aquí. Perfecto. Muy equilibrado, ¿verdad? El blanco, la madera. sí, todo en las mismas tonalidades. Pienso que todo se conjuga muy bien. ¿Qué materiales son los de la cubierta? Aquí, aquí tenemos la piedra Compact Stone, Ok. Banco Luna. Ok. Es como un cuarzo, ¿verdad? Sí, 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 sí. Fíjense que Todo en la misma tonalidad de laqueadas. se ve muy elegante esta ventana, ¿eh? Sí, Pareciera que tiene como es un marco, pero no. como un marco. Como un marco, pero no, es el efecto de la sombra. No, Fíjense. no, no. Esta aquí es Sí, donde puedes colocar tus objetos. Mm. está genial. Y tiene los mismos 650, pero aquí haces dos barras. Sí. ¿De ancho cuánto tendremos? Como un 350, de Eh, muro a muro. de ancho, tenemos, sí, 340, 350, sí. Excelente. Y en la parte de atrás están los servicios. No, aquí atrás no tienes nada. Tienes después aquí, puedes pasar y tienes el lavandero, lavandería. Ah, de acuerdo. Sí, esta puerta se abre así. Si quieres entrar. Buenísimo. Todo esto es un closet de... Algunos son closets, otros son solamente placas que revisten la pared. Ah, entiendo. Porque del otro lado tenemos aquí no sé cómo se dice, churrasco para hacer grillados. Ah, el asado. Sí, 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 el parrilla. asado, exactamente. Ok, ok. Interesante, ¿eh? Porque aquí se ve que el terreno va abriendo, Sí, ¿verdad? sí, el terreno va abriendo y cuando llegamos aquí tenemos más ancho, ¿no? Se aprovecha muy bien, ¿verdad? Sí, sí, Absorbes este muro diagonal sí, y aquí ya vuelves a tu sí, ángulo a 90 después grados. no, exactamente, no tenemos la ortogonalidad del ¿Cómo, proyecto. cómo resuelves esa ortogonalidad en un terreno irregular? O sea, ¿cuál fue el lado que utilizaste a 90 grados? Hacemos más o menos una paralela a la calle, Ujú. más o menos una paralela por acá, y después vamos desenvolvendo el proyecto, porque el terreno no es derecho en parte alguna, No tenía un ¿entiendes? ángulo a No, 90 grados, claro. no tiene ningún ángulo. Entonces fue a partir de la calle, hacemos nuestra línea para después ir buscar toda la ortogonalidad del proyecto. Interesante. Oye, este patio también está muy bien, ¿eh? Funciona perfecto. Sí, aquí también tenemos una parte de secaje de ropa que está abierto de lado, no tiene vidrio. Claro, El aire entra y seca toda la ropa. está excelente. Ah, esta área está muy bien. Y aquí sí tiene más profundidad, ¿verdad? Esto que tendrá 7 Sí, metros. sí, sí. Pienso que más. Sí, un poco más. Sí, pienso que tiene 9 metros. Fíjense, el lavadero, qué interesante. En Sí, México estamos acostumbrados a lavaderos de granito. ¿Sí sí. ves? No, aquí no utilizamos estos más pequeños solo para lavar cualquier cosa a la mano Claro, que no va bien en la máquina. excelente. Aquí el piso ya es un cerámico, también formato Sí, sí, grande, sí. ¿verdad? Este cerámico de 3 metros por 1,5 pues. Que sigue la misma estereotomía de la cocina. Ok, a ver, vamos a darnos cuenta. Entra lo mismo.
y va a buscar Ah, ya te entendí. las líneas son las mismas. Claro, porque corta la madera en la cocina. Sí. Aquí está el espacio más privado de la planta baja. Qué Em, bonito espacio este. Me encanta cómo sí, se conecta. sí. Ok, oficina. Sí, aquí tenemos la oficina. Em, Esta aquí era un oratorio que venía ya de la otra casa que ellos tenían. Es una pieza muy antigua. Sí se ve, ¿eh? Sí. Ellos que quisieron mantener y colocamos ahí un espacio para él. Es muy bonita, ¿eh? Sí. Y me encanta porque dialoga bien, ¿verdad? Con esta Sí, modernidad. sí, 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 sí. Es que sí. Todo está bien conjugado. Qué bonitas las lámparas también, ¿verdad? Sí. Esas líneas muy delgadas. Hasta el escritorio diseñaron ustedes, me imagino. Sí, sí, sí. Todo así dibujado por nosotros. Está genial, ¿eh? ¿Cómo logras esta mesa casi como de 2 metros sin apoyos al centro? No, tenemos el apoyo lá y cá. Y al centro tenemos dos placas como esta, que no la deja hacer De la, acero. sí, de ser almida. Y aquí también tenemos una placa más alta. Se ve muy bien. Parece un puente. Sí, aquí tenemos este promenor de las tomadas, donde podremos ligar. Perfecto. ¿Qué dimensión tiene esta oficina? Eso que 3 por 3,40. 3 por 3 cuartos. Está perfecto. Y le das una muy buena vista. Sí, que hasta aquí puede disfrutar de la vista de la piscina. Está genial. Entonces la piscina queda orientada al sur, ¿verdad? Sí, sí. Ujú. Perfecto. Aquí tenemos la suite principal, el dormitorio principal de la planta baja. La, el closet, la zona de espacio de vestir. Sencillo y suficiente. Sí, sí, muy grande. Después, Qué bonitas estas luces, ¿eh? ¿Cómo te acompañan? sí, sí. um, son, son luces bajas, crian una cierta comodidad en el espacio. Aquí el baño completo. ¿Cómo lo iluminas cenitalmente si hay otra recámara arriba? ¿O no hay nada aquí arriba? Arriba, sí, por arriba tenemos los pasos sociales, todos los dormitorios, más Ujú. 3 dormitorios. Eh, Mas los dormitorios comienzan apenas de aquí para lá. Ok, O sea, todo este espacio y allá para lá de lo volumen de los espacios superior. ok. ¿Ya? Y aquí creamos una ventana superior, claraboya. Buenísimo. Que así no se ve nada hacia arriba. Está muy bien. Y pienso que no se ve. No, ¿verdad? Solo mismo debajo. Perfecto. Qué bien trabajas con esta cinta, ¿verdad? Sí, habíamos dado esta cinta, son los pormenores del proyecto y después habíamos continuado lá para colocarmos Queda muy bien. los nichos para colocarlo, los salones. Excelente. Muy amplio el baño, ¿verdad? Sí, después tenemos el dormitorio aquí. Ay, claro, se genera un Sí, patio sí, un lateral. patio lateral. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo le logras dar la privacidad? Simplemente girando la ventana, ¿verdad? En Sí, lugar sí, de dar sí, hacia sí, la calle. sí. Está orientada a Nacente, este. Además que tienes una luz muy buena. Sí. Y esta es una terraza como para salir aquí a desayunar o... Sí, podremos salir para estar aquí un poco, colocar una poltrona, lo que Claro. quieras. Estar aquí un poco tranquilo. Tienes muy buena sombra, ¿eh? Aquí está muy Sí, bien.
Ah, fíjense, aquí ya entendemos cómo haces este desfase, Sí, ¿verdad? sí, Se empuja un poco el volumen de sí, sí, arriba. el volumen va lá para después salir y ali sobre este volumen. Excelente. Me gusta mucho la altura de, de esta ventana. Sí, ¿Cuánto bajamos mide? más un poco porque no estaba tan afastada de la fachada. Entonces crea más horizontalidad la ventana. Y luego le haces este gesto, ¿verdad? Aquí también como un despliegue. Sí, Está muy bien. Y sigue el gesto, ¿verdad? De toda esta cama de piedras. sí, de esta forma no tenemos la grama colada a la casa. Es más fácil para hacer el tratamiento. Y menos humedades, yo creo, ¿verdad? Sí, 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 todo ves. El agua no Sí. choca tanto con el No, no, muro. sí. El agua va para lá y alguna que viene fica aquí, más afastada de la casa. Está muy bien, esta es una buena idea. No sé si quieres Sí, ir ahí. claro. Sí, Fíjense cómo va a cambiar el color de la casa cuando le pega la luz. sí. ¿Qué Bueno, recubrimiento tiene la alberca? lá, La piscina. la piscina tiene un store que se cierra. No, Dije, ¿qué está na pasando? cima. ¿Qué Sim, pasó? na ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? na cima. Simba. Vente, Simba, vente. Platícanos, platícanos. Sí, tenemos los store que se cierra y la piscina resta cerrada. Los store. Es una buena piscina y me encantó que tiene un color muy azul, ¿verdad? Sí, como te he dicho, el color del cielo, porque Ajá, la tela es blanca ajá, y transmite el propio color del cielo, entiendo. Pero sí, más azul. Ahora se llueve, más, más grisa, ¿no? más gris, claro. Sí. Y la textura es como una especie de... Esta es una tela, es una Es una textura, tela, sí, sí, claro. textura lisa. ¿Cómo logras darle la altura al agua para que tape completamente, ¿verdad? O sea, siempre está... Sí, es llamada una piscina de transbordo, ¿no? En que el agua se queda acá y después va conducida a un tanque, ¿no? Donde tienes toda el agua para después poder entrar nuevamente en la piscina. Ok, entonces siempre está una bomba Sí, funcionando, sí, sí, ¿verdad? sí. Con razón. Sí, porque el efecto es muy elegante, es muy sencillo, muy limpio. Y creo que era importante también esa piedra, ¿verdad? Para que S- pudiera ser limpio todo ese Sí, peso del sí, agua. de esta forma torna los espacios de la piscina más limpio, ¿no? Si tenemos la grama ali, no queda bien, después va la grama para el agua. Claro. Y el barandal de vidrio también, casi imperceptible. Sí, sí, mismo para dar un aspecto más puro. Ah, y aquí ya entendemos esa área del asador. Sí, esta es la área del asador, donde puedes estar aquí con el comedor fuera. Y a ver si. Oye, creo que es uno de los asadores más bonitos que he visto, ¿eh? Muy integrado. Generalmente son elementos que se sienten algo añadidos. Aquí es una sustracción en el muro de piedra. Sí, muy sencillo, ¿no? Con su buen tiro, Sí. perfecto. Después tienes ahí lavamanos. Está genial. Y me gusta que es el mismo material, ¿verdad? En todo Sí, este sí, sí, muro todo, y en el piso. sí, todo igual. Es una piedra portuguesa, de pedras salgadas. Está muy bonita. Es con la que hacen las rúas, las banquetas, las... Sí, también lo vemos ahí, sí. Aquí tenemos el canal por donde viene el agua de la lluvia y cuando lavas, ¿no? Eh, todo va para aquí y después va conducido afuera. Aquí puedes ver que la altura del piso interior es el mismo del piso exterior, del pavimento.
un rasgo que no es visible por dónde va el agua que cae aquí. Está por debajo y es conducido después para aquella. Ah, ya te entendí. Claro, claro. Unos Sí, tubitos o sí, algo. sí, 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 sí. Ok. Va por lá, no tienes problema. Y pienso que es muy agradable esto estando abierto, tienes la misma, da la sensación que el espacio es el mismo, ¿no? Sí, tienes esa continuidad. Sí, Sí, está excelente. Me encantó el granito, ¿eh? Ese granito te da una sensación muy pura, ¿verdad? sí, sí, sí. Casi como Grecia también, no sé. ¿Qué tipo de ventanería estás utilizando? ¿Qué tipo de De aluminio, aluminio? es Ujú. aluminio simples con terminado, ¿cómo se llama? Anodizado. Sí, anodizado, es Ujú. eso mismo, con doble vidro. Ok. ¿Tiene algún tipo de Simples. protección solar? ¿Reflejo? Sí, sí, tiene la protección solar común de los vidros, que no me recuerda ahora el nombre, Ok. mas tiene, sí. Sí, siempre Es, tienen es ese normal reflejo. aquí en todas las obras tener el vidro con protección, Claro. porque aquí hace mucho calor. Sí, En sí lo en el sentimos, sí verano. lo sentimos. Sí, Pensábamos que no hacía tanto, pero no, sí. sí, en el invierno tenemos también Mucho mucho, frío. mucho frío. Claro, por eso tienes chimenea, ¿verdad? O hay algo. Sí, tenemos chiminé, tenemos el aquecimiento por piso radiante y Ah, piso tenemos radiante. también por bomba de calor, ar condicionado. No es ar condicionado, mas es parecido. Ok. Es por bomba de calor. Fíjate, ¿qué tan complicado es utilizar el sistema del piso radiante? No es complicado. ¿Me has querido si es complicado? Sí, sí, sí. No es complicado. Habemos, antes de colocar este piso, ha venido una empresa, ha colocado todo piso radiante por la casa y después he hecho el normal de una construcción. Ok, ok. Colocamos el piso. Excelente. Y es Ma- muy eficiente, más que tener un Sí, sistema de sí, calefacción. sí, para calentar es muy, muy eficiente. Para mí es lo mejor. Ok. Sí, para, para tornar la casa más fría, no, es mejor el aire Aire acondicionado o la bomba acondicionado. de calor. Yo no sabía que también lo utilizaban para enfriar. Yo pensé que la losa radiante solo era calor, pero ya vi que no. Sí, no, más no refría mucho Ujú. el piso radiante, no refría mucho. Baja solamente 2, 3 grados, no Sí, más, es muy no hay poco. mucho. Pues tenemos aquí también el baño de apoyo a la piscina, si lo quieres ver. Claro. Sí, es un buen baño. Tiene su buena banca para cambiarse. Sí, cambiarse. Tienes- Perfecto. Casi todos los baños son empotrables, ¿verdad? Sí. Las regaderas también casi todas son de teléfono. Y otra vez estas luminarias en los muros, ¿verdad? Casi no hay en el techo. Sí, 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 sí. Me gusta más en los puros. Es muy elegante que entre este paño a la misma altura, Boles, y fíjense cómo Sí, es por dentro, ¿no? No es hacia afuera. sí, no, como las puertas van todas a 2 metros aquí, entonces he dicho al constructor para colocar todo, el revestimiento cerámico solo hasta 2 metros de alto. Claro, no necesitas más también, No, ¿verdad? no. ¿Ustedes de qué capacidad dejan la cisterna La cisterna para el agua. para el almacenamiento Sí, del agua? sí, tenemos todo ahí dentro. Es Ah, una zona técnica donde tenemos la bomba de calor, también las máquinas de la piscina, claro, todo hecho va acá, para adentro. Esta vía es una zona técnica. claro. Pero normalmente el tanque de agua que utiliza la casa, ¿de qué capacidad es? ¿10.000 litros? ¿5.000 litros? Oh, si quieres que te diga, no sé, bien, más pienso que esta tiene solo 300 litros, no, no. 300 Sí, litros. esto depende de la cantidad de personas que habitan en la casa. Ok, Sí, para los baños y todo eso. excelente. No.
No es mucho No, más es lo suficiente o para acá. suficiente. Sí. O sea, no acostumbran tener como una reserva muy No, grande de no, no, agua. no, no, no. Aquí no nos damos tener esos tanques de reserva de agua porque tenemos el agua del, del Estado, ¿no? Ok. De la compañía. O Por sea, eso. siempre hay agua del Sí, estado. sí, sí. Nunca tienes Acá. un corte de agua. Ah, às vezes sí, mas es muy difícil. Ok. Es muy difícil haber corte de agua aquí. Y tenemos también aquí un furo de agua donde captamos el agua a la profundidad en la tierra. Ah, ¿en serio? O Sí, sea, hay un pozo. sí, 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 sí. Ah, excelente. Entonces Sí. ya ustedes están Está bien. Sí, autosuficientes. sí, sí, está bien. Ah, Buenísimo. Eso es interesante saber esas diferencias. sí. Si quisieras, podremos subir. Claro, te seguimos. Simba y yo. Bueno, Simba no. Me encantó la cocina. Muy elegante ese juego de la ventana y la luz creo que también es un punto importante. Le da una profundidad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pienso que es muy bueno la comunicación entre la cocina y los espacios del comedor y del salón. Y los clientes se imaginaban pues esta conexión cuando les mostrabas el proyecto. Sí, más o menos. No he visto bien, mas sí la agradó luego. Sí, claro. Porque eles pretendiam que a cocina fosse cerrada por causa dos malos odores, De ¿no? los olores. Les Sí, gusta cocinar. sí. Claro. Y entonces pienso que esa ventana ha resolvido bien el problema. Perfecto. Muy bien. Adelante. ¿Podemos subir? Esta escalera tiene más o menos 1,20 de ancho, ¿verdad? Sí, 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 90. Es cómoda. Qué bonito. Sí, pienso que crea una gran amplitud esta ventana aquí con el jardín. Mm. Aquí el armario hace el guardacuerpos, ¿no? Claro, este sirve para guardar blancos, ropa de cama. Sí, sí, todo eso. Qué bonito patio, ¿verdad? Te captura una luz muy agradable. Sí, sí. Toda la casa tiene mucha luz natural. Muy bien. Puertas Esta de es la piso a techo. chimenea que viene debajo. Claro. Sí. Hace parte del conjunto del dibujo. Sí, totalmente. Fíjense qué elegantes también las puertas, ¿verdad? Puras líneas Sí. verticales de piso a techo. Los clientes estaban acostumbrados a este tipo de puertas No, no, casi no, invisibles. sí, no estaban acostumbrados, porque vivían en otra casa más antigua. Ellos vivían aquí en este mismo sitio, en una casa. Habíamos demolido la otra casa para hacer esto. Entiendo. Aquí es el baño que apoya los dormitorios de las niñas. Es muy elegante, ¿eh? La ventana Sí, es del ancho, entonces, ¿verdad? Del sí, sí. patio. Con esta malla crea una cierta privacidad, ¿no? Del exterior. Sí, claro. Y esa piedra se vuelve cada vez más importante, ¿verdad? Sí. Está en todo el proyecto. Aquí tenemos el dormitorio principal. Esta aquí es también MDF, todo aquí. Claro, y ese MDF lo botas un poco, ¿verdad? Para que se Sí, vuelva. para que la puerta se pueda cerrar. Y tiene sus resaques. Sí, todo esto. Entonces tiene el resaque aquí y queda todo. Gracias. Perfecta. Y además como que la laca del MDF no es aplicada con pistola, ¿verdad? No, es aplicada con Es pistola. con pistola. Sí, sí, Es sí. que se siente muy plástica, ¿verdad? Sí, Muy sí, sí. resistente. Está muy bien la cara, sí. Muy bien la quedado, jóvenes. Y esta relación me gustó mucho. Sí,
esta relación pienso que es el punto principal del proyecto. ¿Cómo arrancó el diseño? O sea, ¿cuáles son las primeras líneas que haces en este proyecto? Bem, nas primeiras linhas, eu penso que mesmo o ponto de partida foi mesmo esta criação del jardín para después hacer la distribución de toda la casa, hacer la distribución del espacio social a derecha, los espacios privados de la planta baja a izquierda y después arriba lo espacio privado. Penso que foi mesmo este el punto de partida. Cuando Claro. llegas, a mí me gusta mucho cuando estoy proyectando crear estos jardines interiores cuando llegas, cuando entras en la casa. Pienso que es un punto muy importante de muy conforto, traer la naturaleza para dentro de la casa, con toda esta luz también. Pienso que es lo punto más agradable aquí del proyecto. Está genial. Siempre es esa línea, ¿verdad? Esa línea que, por ejemplo, esta línea me imagino que es una paralela a los 8 metros de la cochera, ¿verdad? Sí, paralela a los 8 metros de- Del sí, garage. sí, 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 a los 10 metros. Sí, 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 sí. Sí, Entonces es garage. sí. Porque tú entras aquí, ¿no? Tienes la caja ahí, y Ajá. tú entras aquí y tienes, esta línea es la delimitación de la garaje y aquí tienes la línea después del otro lado, de aquel corredor exterior. Es como si fueran 4 grandes ejes, ¿verdad? Sí, 1, 2, 3 y 4 sí, 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 atrás de sí, sí, nosotros, ¿verdad? sí, 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 Ya todo lo más o demás son menos. ejes secundarios. Sí, Perfecto. Sí, esa sencillez se nota desde afuera, ¿no? O sea, sí, son volúmenes muy, muy claros. sí. Aquí el dormitorio principal. Muy confortable, ¿verdad? Este diseño de la Sí, cabecera. muy sencillo colocar solamente esta madera vertical, ¿no? Como una especie de Sí, de moldura. de moldura, pero Sí, un poco más contemporánea, sí. ¿verdad? Y fíjense las luminarias en los lados, ¿verdad? En los perímetros. Sí, solo en los perímetros aquí para la idea sería colocar aquí probablemente un cuadro, un espejo. Mm, está bien. Y la vista, pues ya sabemos, ¿no? Hacia la Sí, alberca, hacia las montañas. Y generas este balcón que unifica, ¿verdad? Todas las habitaciones. ¿cómo? Generas este balcón que une. Sí, 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 une todos los dormitorios. Y qué bonito aquí. Son muchos detalles, ¿verdad? ¿Cómo logras embeber este vidrio? Tienes una pieza que es colocada prima de poner el pavimento, ¿no? El Ok. material del pavimento. Y después en esta pieza encajas el vidrio. Es una pieza propia en acero. Ah, ya, ya, ya. Se ve muy fino, que no tengas ningún tipo de raje ni Sí. nada. El agua cae para aquí. Lo más Perfecto. simple posible. Ujú. De lá puedes ver aquel santuario de Sameiro, que es un santuario muy conocido aquí en Portugal. A ver si puedo darle un zoom. Es una cúpula lo que está Sí, arriba. sí, sí. ¿Sí lo ven, jóvenes? Se alcanza a notar un poco. El ligero cambio de nivel para embeber el perfil es importante, ¿verdad? Sí. Tenemos el baño. La cubierta es de madera de nogal Sí, sí. y sí Dentro soporta bien el agua. sí, porque no queda, esta es simplemente una folla, Ok. ¿no? Em, el contraplacado es contra las humedades, Ah, excelente. contraplacado marítimo. Y también no es que viene muy agua para aquí, se vienen los limpas. Claro. Y tienes el lavamano de sobreponer, ¿verdad? De Sí, sí, sí. sobrecubierta. Y de este lado está.
Sanitario. Sí, un poco oculta. Y la regadera, perfecto. Otra vez con estas cintas, ¿verdad? Sí, Fíjense cómo cubre el canto con el MDF, ¿verdad? sí. Y haces la transición del material. El material. Sí, de este lado igual. La puerta es Tenemos corrediza, la ¿verdad? puerta corredera. ¿Qué tipo de vidrio es? Es un, am, llamo, vidrio no laminado, vidrio riscado. Tiene luz y al mismo tiempo intimida. Sí. Aquí tenemos lo closet con mucha luz natural. Es raro ver un closet sin puertas. Sí, al primero estaba para ser sin puertas, mas al cliente no le ha gustado y después. Le puso Entonces, las sí, puertas. Creo que no necesitamos. se compara, ¿verdad? Se ve mucho más limpio todo con puertas. Sí, sí, porque no vemos lo que se pasa en el interior, ¿no? Ujú. Ah, qué interesante lámpara. También habemos dibujado. ¿Ustedes la fabricaron? No, solamente dibujamos. Ah, ok, ok. Después habemos mandado a fabricar. Ah, pero la mandaron fabricar. O Sí, sea, sí, la mandamos fabricarse. excelente. Es una muy buena idea, ¿verdad? Es como un pedazo de madera. Sí, fue un pasamanos, ¿no? Ujú. Con el fitalero. Está muy bien. Es simple. Me gusta. Qué bonita luz entra en ese lucernario. Este espacio también es mi favorito. Cómo Sí, te mucha permite ver a luz. través, ¿verdad? El balcón, el pasillo abajo, el paisaje. Y otra vez estos detalles, ¿verdad? Aquí hay Sí, 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 la es igual. transición entre el mármol Sí. y la madera. Nosotros nos encanta mucho estos detalles. Estas barandas, ¿verdad? Sí, está aquí. Después de esto. Y coincide con que son Sí, puertas. sí, sí, todo esto. A ver, ¿Cuánto tiempo les lleva a ustedes hacer un proyecto ejecutivo como este? ejecutivo como Sí, este, sí, sí. cerca de 3 meses, más o menos. Claro, Mucho tiempo. es mucho tiempo, o sea, es que son Sí, muchos detalles. sí, 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 muchos mismos. ¿Y la obra cuánto tiempo se llevó? No habrá 2 años, más o menos. Ok. Dos, cuatro. ¿Ustedes cómo trabajan? ¿Ustedes llevan la supervisión de la obra? Sí, siempre, siempre. Supervisionamos la obra, hacemos todo. Solo no construimos. Solo no construyen. ¿Alguna vez hacen diseños que no supervisan? ¿O siempre tienen que supervisar? No siempre tenemos que supervisionar los diseños. Ujú. Sí, no viene nada para la obra sin supervisionar. Claro, Todo debe ser escoltado de acuerdo con el diseño. No hay otra forma de hacer. claro. Sí, Sí, si no, no quedan las cosas así, ¿verdad? sí, sí, no, es imposible, ¿no? Si quieres ver los otros dormitorios. Adelante. Qué bonita tira de LED. Fíjense cómo termina en círculo, ¿verdad? Sí. Es una idea que no había visto. Casi todas terminan rectangulares a 90 grados. Son muy cómodas las habitaciones. ¿Qué dimensiones tienen? Eh, pienso que tiene 4 por, no, 4 no, más, 5 por 360. Sí, está muy bien. Y otra vez, ¿no? Muy delicada la elección de los materiales, Sí, las sí, telas, inclusive la madera todo. y las puertas del closet, fíjense. La jaladera, ¿verdad? ¿Cómo la generan? Sí, sí, Con ese cambio en las texturas de la madera. todo laqueado, enhogado, siempre. El nogal. Está muy bien. Comparten baño estas dos habitaciones, ¿verdad? Sí, El que vimos. sí, sí, estas dos habitaciones comparten aquí el baño. No es tan común que tenga cada habitación secundaria un baño, ¿verdad?
Depende lo que cada persona lo pretenda. Aquí habíamos pensado que está bien así. Ya tenemos muchos baños aquí en la Sí, casa y pienso que más uno ya era un poco insoportable también. me gusta esa palabra. Otro baño es insoportable. Es que a veces ese otro baño te desconfigura todo, ¿verdad? Hace que todo quede muy compacto. Sí, sí, sí. Sí. Sí, no, la casa está llena de luz, ¿verdad? O sea, Sí, realmente mucha luz natural. no necesitas encender la luz No, hasta la noche. Excelente, maestro. Pues muchas felicidades, ¿eh? Es un muchas gran gracias. proyecto. Creo que todos Muchas gracias. estamos encantados. Arquitecto, ¿cómo te podemos contactar? ¿Cómo estás en redes sociales? Puedes contactar a través de mi site, por ejemplo, www.arquitectura501.com. Excelente. Sí. Te agradecemos muchísimo. Yo le que agradezco a vuestra disponibilidad también. No, estamos encantados, de verdad. Ojalá que podamos seguir conociendo más de tus obras en el futuro. Sí, espero que sí. Sería un placer para mí. Pues ya sabes, aquí estaremos cada año o cada 2 años dispuestos a compartir tu excelente trabajo. Muchas gracias. Hasta pronto, obrigado. Gracias. Nos vamos, jóvenes. Vean qué bonito recorrido. Aquí ya salió la luz y refleja muy bien en este mármol blanco. No, este espacio, jóvenes, está fenomenal. Cota Paredes, adelante.